Es un placer para nuestra institución, al nombre del magistrado Ricardo Sodi, quien encabeza la misma, darles la más cordial bienvenida a la participación justo en este tipo de eventos, que como advertía nuestro ponente, tenemos a cualquier cantidad de personas muy jóvenes que por supuesto están ávidas de conocer lo que nos va a transmitir justo nuestro ponente el día de hoy. Y bueno, pues tengo el enorme placer de presentar a Ernesto Ibarra, quien es fundador y presidente de la Academia Mexicana de Ciberseguridad y Derecho Digital. Es licenciado y maestro en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, con estudios de maestría en Ciencias Jurídicas y doctorado en Derecho por la Universidad Panamericana, Campus Ciudad de México. Justo en este momento está preparando su tesis. Es vicepresidente de la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Derecho e Informática, fundador y director de CyberLaw, firma jurídico-tecnológica especializada en Derecho Digital, Protección de Datos y Ciberseguridad. Es líder y coordinador de la Alianza México Ciberseguro, iniciativa multiactor para el fortalecimiento de la ciberseguridad en México. Ha sido coordinador de Ciberseguridad y Derecho Digital en la Universidad Jenkins School y docente en la Facultad de Derecho de la UNAM, en el TEC Campus Santa Fe, Universidad de Anáhuac, en la maestría en Derecho de las TIC en CONACYT Infotec, en diplomados en la Universidad Iberoamericana, en la UDLAP, así como en el Máster Legal Tech y Digitalización de la Abogacía de la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca, en España. Temas de investigación a los cuales ha dedicado su esfuerzo ha sido fundamentalmente en política pública digital, ciberseguridad, ciberdelitos, privacidad y protección de datos personales, derecho digital, legal tech, inteligencia artificial, vinculado con la investigación jurídica y negocios digitales. Es importante también mencionar que nuestro ponente es integrante de la Alianza Nacional de Inteligencia Artificial. Ernesto, estamos en tus manos, sabemos que vamos a aprender en demasía el día de hoy, así es que este público está ávido y muy emocionado de escucharte. Bienvenido de nueva cuenta al Poder Judicial del Estado de México. Muchas gracias, doctora, por esta amable presentación. Muchas gracias a todas y a todos ustedes por darse el tiempo de asistir a esta actividad tan importante que nos ha convocado el Poder Judicial del Estado de México, a quien me parece que es uno de los poderes judiciales líderes de vanguardia que está abordando esta temática en favor del fortalecimiento de la impartición de justicia en el país. Y quiero hacer un paréntesis para agradecer al magistrado presidente, al doctor magistrado Ricardo Sodi Cuéllar, así como a los doctores Jaime López Reyes y Juan Carlos Abreu, por la convocatoria y por ser los artífices de que estemos aquí en esta discusión y que sea muy enriquecedor para todas y todos nosotros. En primer lugar, me gustaría plantear el escenario en el que nos encontramos hoy día en el entorno de la justicia, del fenómeno que estamos viviendo, esto que llamamos la era digital, y cómo todos nosotros, actores en el plano individual, organizaciones o entidades del Estado mexicano, somos parte de un concierto global interconectado a nivel mundial. Esto nos debe llevar a reflexionar sobre distintos retos y también sobre grandes oportunidades que tenemos hoy día. Quiero empezar, dado la audiencia tan joven, me gustaría empezar por preguntarles, y les pido que me apoyen levantando la mano, ¿quién de ustedes ya utiliza alguna herramienta de inteligencia artificial? Por favor, levanten la mano. Muy bien. Pues esto es cada vez más común. ¿Alguno de ustedes ya utiliza la herramienta, por ejemplo, como el buscador de Perplexity? ¿Lo conocen? ¿Utilizan ya el chat de GPT? Ese supongo que sí, ¿verdad? Es muy común. Pues bueno, este tipo de herramientas están redefiniendo la forma en que hacemos búsquedas por internet, y eso sin que ustedes puedan tener la referencia de qué es lo que está impactando detrás. Es que las búsquedas que hacemos
cuando lo hacemos normalmente en el Internet superficial como Google y cualquiera de estos buscadores, llegan a información que está almacenada en distintos servidores de distintos proveedores y que esa información está indexada y por eso podemos llegar a esa información. En el caso de estos buscadores con inteligencia artificial, que por ejemplo la mayoría no tiene publicidad, sino que te lleva directamente a la información que estás buscando y ahora incluso te ofrece alternativas que te permiten interactuar. Entonces, esto, así como la herramienta del ChatGPT, tenemos una nueva forma de poder buscar información y si ustedes se dan cuenta, las generaciones más jóvenes ya no usan Google, están usando directamente este tipo de asistentes con inteligencia artificial para consultar alguna tarea o incluso una actividad sencilla como cómo preparar una sopa de fideo, porque muchos de los jóvenes pues ya no tienen esa habilidad y si están viviendo fuera de casa ya no está la mamá, la tía o la prima, la hermana que les ayuda a preparar algo tan sencillo. Entonces, estas herramientas se han vuelto parte de una vida cotidiana, de una dinámica cotidiana donde, gracias al acceso a la tecnología, a un dispositivo móvil que se conecta a Internet y que las telecomunicaciones han favorecido ese acceso a las tecnologías, es que vamos redefiniendo nuestra conducta y nuestro comportamiento digital. Bien, eso solo como un pequeño ejemplo para que sepan y se den cuenta que tenemos inteligencia artificial ya en distintas actividades de manera muy cercana y que incluso podemos decir que es muy asequible. ¿Quién de ustedes tiene la versión de paga del propio ChatGPT? La nueva versión que salió, que es la 4O. Levante la mano. Seguramente es porque no quieren presumir, pero sé que varios ya lo tienen. Entonces, esta versión, con algunos dólares que se paga cada mes, tenemos acceso a esta herramienta, pero con mayor capacidad, con mayor agilidad y que nos ofrece elementos, digamos, más complementarios porque usa el enfoque multimodal. Es decir, tomamos una foto, por ejemplo, este florero, y de regreso nos dice, es un florero que tiene alrededor de 15 flores de color rosa, de color blanco y nos describe el objeto. Para que realice esta función tan sencilla, debe tener información detrás que pueda consultar, donde puede ser que personas o de manera automática se etiquetan imágenes, dice, esta es una flor, sí, pero esta es una rosa o este es un clavel. Y entonces toda esa capacidad de etiquetado de contenido que realizan de manera automatizada o semiautomatizada, nos ayuda a tener la respuesta lista cuando le mandamos una foto para que nos diga esto es un ramo de flores, de rosas, blancas y rosas, etc. Entonces, todo ese proceso de avance científico y tecnológico nos ha permitido ir incrementando esta generación de conocimiento. Y yo les pregunto a ustedes, ¿consideran que si la inteligencia artificial ya se utiliza para ayudarnos a predecir algún texto cuando estamos respondiendo un correo, ya se utiliza como un asistente virtual, como por ejemplo Alexa y las otras herramientas, que al pedirle que prenda un foco, se entiende nuestra voz, sabe lo que significa encender o prender un foco y si está conectado al foco, ejecuta la acción. O bien, algo más complejo, un dispositivo con una aplicación que reconoce imágenes y que, por ejemplo, a una persona con debilidad visual le puede decir, supongamos que yo soy esa persona, y reconoce con mi teléfono a través de esa aplicación con inteligencia artificial que se conecta con muchas imágenes, me podría describir lo que yo debería estar viendo ahora. Por ejemplo, hago este movimiento, supongan que yo soy una persona con debilidad visual y me va a describir en audio, estás en un auditorio aproximadamente de capacidad de 400 personas que tiene 3 columnas de asientos, donde la mayoría de la audiencia son jóvenes, predominan mujeres y parece que son abogadas y abogados porque se ven muy formales, muy atentos, muy inteligentes. Entonces, esa herramienta que usa información, conocimiento científico, tecnológico, puede favorecer la calidad de vida de las personas.
Y así como se usa para ese propósito, se puede usar en materia de educación, de seguridad pública, en materia de salud. Se dice que la inteligencia artificial es una tecnología o conjunto de tecnologías y saberes multipropósito. ¿Qué significa? Que se puede utilizar para cualquier actividad y en cualquier entorno. Ahora la pregunta es, ¿ustedes consideran que tiene aplicación, una potencial aplicación para la impartición de justicia? ¿Quién dice que sí? Levante la mano. Bien, la mayoría. Ahora entramos al tema de justicia. Uno de los principales objetivos de la justicia y del estudio del derecho y su aplicación es, entre otros, yo lo veo como un mecanismo de pacificación social. Claro, hay muchas aristas. Me gusta porque habla, por ejemplo, de que a través de la justicia podemos generar diálogo, establecer acuerdos, evitar conflictos y generar convivencia social armónica. Esto es posible gracias a todo ese conjunto de personas, de instituciones y todo el andamiaje jurídico que se pone a disposición de la sociedad para poder favorecer un desarrollo armónico de la sociedad. Evitamos conflictos, resolvemos problemas y de esta manera la sociedad, digamos, recibe justicia a través de los distintos operadores jurídicos o actores del derecho, como pueden ser magistradas o magistrados, todos los juzgadores o funcionarios judiciales, quienes trabajan, por ejemplo, como notarios, como notarias, los defensores, los peritos, todos los distintos actores del derecho, operadores jurídicos, somos parte de este propósito de la justicia. Ahora bien, para alcanzar estos objetivos, así como para otros grandes temas, ustedes recuerdan que existe la Agenda 2030. Uno de los objetivos de esta agenda, de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, justamente está centrado en la justicia, en mejorar la justicia. Y una de las formas que incluso ha sido establecido o reconocido por Naciones Unidas y distintos grupos de trabajo es el uso de las tecnologías emergentes, entre ellas la inteligencia artificial, para la consecución de estos objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, uno de los principales objetivos de la inteligencia artificial como conjunto de tecnologías emergentes, o una de estas, es el acceso a la justicia. Reconocemos que en México, aunque no es exclusivo de México esta problemática, hay muchos retos en materia de acceso a la justicia. Hay retos, ¿por qué? Por una distancia tal vez en las zonas rurales, es decir, el conjunto de brechas o las desigualdades que existen entre nuestros municipios, las comunidades rurales, las comunidades alejadas. También existen brechas en términos de costos. Hay estadísticas que refieren que muchas personas no pueden pagar a un abogado y justo por eso se crean las defensorías de oficio como parte de este servicio público de justicia, de brindarle una defensa apropiada o adecuada a la persona. Entonces, la tecnología también puede favorecer la consecución de estos objetivos que tenemos como Estado, que tenemos como humanidad por tratarse de este derecho a la justicia. Y ese es uno de los grandes temas que se pueden abordar, entre otros principalmente a través de esto que llamamos justicia digital, el conjunto de tecnologías aplicadas a la justicia en sus distintas facetas o en todo ese conjunto de actividades de lo que podríamos llamar el ciclo de la justicia como servicio público. Por ejemplo, ustedes pueden identificar que si en alguna comunidad ya hay conexión a Internet, a través de la tecnología se podría llevar orientación jurídica a las personas para tratar de prevenir conflictos. O bien, si ya están dentro de algún proceso, ya sea en cualquiera de las materias, se podría contar con un defensor de oficio, gracias a la tecnología, tener estas asesorías. O bien directamente ser parte de un juicio en una audiencia, en un desahogo de alguna prueba a través de la tecnología. Entonces, el acceso a la justicia es uno de los grandes objetivos que se pueden abordar con justicia digital, pero estamos hablando de inteligencia artificial.
Es muy importante que tengan en cuenta que para lograr un desarrollo exitoso de la incorporación de la inteligencia artificial a todo el sistema llamado justicia, requerimos ciertos pisos previos. Es decir, ir construyendo un andamiaje que está compuesto por infraestructura tecnológica, que aquí pueden revisar ustedes los distintos estudios o el sondeo que hace el INEGI en materia de justicia, y se podrán dar cuenta cómo tenemos todavía muchas áreas de oportunidad, incluso en materia de tecnología. Si ustedes revisaran en los distintos poderes judiciales estatales, se encontrarían equipos de cómputo de hace 10 años, equipos de cómputo con software pirata, tecnología obsoleta. Entonces, hay una gran área de oportunidad en materia de infraestructura tecnológica. Otro de los grandes rubros que se convierte en uno de los principales obstáculos para alcanzar una justicia digital y aún más con la incorporación de inteligencia artificial es esto que llamamos el cambio cultural. ¿Recuerdan esta frase como papelito habla? Sigue siendo muy común en nuestra cultura, en nuestra sociedad. Para cambiar ese chip, para poder alcanzar los beneficios de la inteligencia artificial, no solo para la labor de asistencia a las personas juzgadoras, sino para que sea parte de los distintos fases o componentes del sistema de justicia en su conjunto, necesitamos un cambio cultural, este cambio de chip que nos permita primero conocer qué son las tecnologías, cuáles son sus ventajas, cuáles son sus riesgos y a partir de ello confiar en la tecnología, confiar en que el proceso que incorpore tecnología, si se hace de manera adecuada, con la metodología adecuada, cumpliendo estándares adecuados, que si las personas desarrollan la tecnología dentro del tribunal y cumplen estándares internacionales y se apegan a metodología y están bien asesorados por distintos perfiles, el proceso de digitalización de la justicia o la justicia digital e incluso el uso de inteligencia artificial, piensen ustedes en esto que llaman el juez robot, podría ser eficiente, podría ser válido y cumplir estándares jurídicos. Entonces tenemos el tema de infraestructura, el tema cultural, esto que llaman la aversión al cambio, y eso lo pueden identificar todos ustedes en sus organizaciones. Siempre hay alguien que dice, no, mejor no le muevas, o alguien que dice, no, eso para qué, déjaselo a alguien más, ¿no? Siempre estamos rechazando la oportunidad de innovar. Esa aversión al cambio, a la innovación, a la incorporación de inteligencia artificial u otra tecnología disruptiva es uno de los principales obstáculos, y más cuando se trata de una entidad pública, un aparato del Estado mexicano que está partiendo primero en todo es vigilado, todo es monitoreado, pero además tienes al auditor y además la contratación pública, y no puedes contratar un software que cuesta $5 porque hay que pasar un proceso de contratación de veras muy burocrático. Entonces, algo que se ha hecho en muchos poderes judiciales es integrar equipos de innovación dentro de las instancias públicas de impartición de justicia para que este grupo lidere esa transformación organizacional, esta cultura del cambio y esta adaptación, flexibilidad para incorporar tecnologías, porque la innovación no solo está centrada en la tecnología, sino en el cambio de procesos y en la flexibilidad, incluso mental y organizacional, para dar pasos según se requieran con la mejor tecnología posible, en la medida que los recursos nos lo permitan. Entonces, se puede ser innovador sin comprar tecnología. Y aquí hago un paréntesis para esto que muchas veces cuando llega una tecnología y se vuelve algo de tendencia o una moda, de repente hay alguien que dice, oye, todo el mundo la está usando, ¿por qué no la usamos nosotros? Y entonces esa prisa, esa falta de planeación, esa falta de proceso gradual de innovación nos lleva a realizar acciones que pueden ser más perjudiciales para la propia innovación. Por ejemplo, tenemos $1 millón, contrata a una empresa que diga que sepa y metes un proveedor y te quiere hacer un cambio de procesos de impartición de justicia. O bien
Se toman decisiones aceleradas que no están articuladas con una planeación a largo plazo, no están articuladas con este cambio cultural, y entonces lo más seguro es que este intento de incorporación de inteligencia artificial o tecnología disruptiva va a ser un fracaso. Después de un fracaso doloroso, muchas personas que se atrevieron a ser innovadoras, estos intraemprendedores, pues se desaniman, porque no estamos acostumbrados en nuestra cultura a gestionar el fracaso. Y el fracaso en términos internos en gobierno, en el sector público, pues está muy satanizado. Cuando si ustedes escuchan emprendedores, por ejemplo, de Silicon Valley y dicen, oye, sí, yo ya troné 5 empresas, fundé 5, ya estoy en la 6ª, y gracias a esos fracasos, hoy soy el fundador de Rappi, o de PayPal, o de Tesla, etcétera. Entonces, en esta cultura de emprendedor que desafortunadamente no tenemos, es donde se van muchos de los grandes proyectos e innovaciones que pudiéramos tener en México, o no se concretan, o la persona prefiere irse a otro entorno. Entonces, todos somos parte de este proceso de innovación y de este proceso de redefinir cómo la justicia puede beneficiar a la población. Bien, ahora voy a entrar, les pido por favor, ayúdenme levantando la mano, ¿quién comprende o quién entiende qué es un algoritmo? A ver. Hay un gran número de personas que dice que sí. Y esto para los que no, principalmente, puede ser un proceso tan sencillo, piensen en una receta de cocina. Un algoritmo es un conjunto de instrucciones o de pasos para resolver un problema, para conseguir un objetivo. Una receta, por ejemplo, pensemos, no sé qué les gusta, un pastel de zanahoria, pues vamos a tener los ingredientes. Piensen en que esos ingredientes, la zanahoria, la harina, el huevo, la leche, visto en un sistema de inteligencia artificial, serían los datos de ingreso, el input, ¿no? Fotos, videos, de todo. Ahorita los voy a llevar a un ejemplo. Piensen en rostros de personas, tanto adolescentes, hombres, mujeres, distintos tonos de piel, distinta complexión, distintas edades, distinta vestimenta, si usa lentes o no, color de cabello. Imaginen eso multiplicado por 10,000 personas. Entonces tenemos aquí los ingredientes para el pastel, pero además esa receta implica un proceso de elaboración, porque una cosa es tener los ingredientes y luego ¿cómo hago, no? Ahí tienen ustedes pues al chef o a la chef que va a preparar y va a tomar esos ingredientes, los mejores ingredientes, los prepara y los pone en un proceso de elaboración donde se juntan, donde se procesan, y después te dice, y además usa el horno a tantos grados centígrados por tanto tiempo. Ahí es donde entran a escena los desarrolladores, por ejemplo, de software, o el experto en visión computacional, el experto en base de datos, el experto en ciencia de datos, el experto en limpiar, en tomar datos como esto que les decía de las 10,000 personas y poder clasificar hombre, mujer, edad, sexo, tal. Esa capacidad de personas, ese conjunto de personas, podríamos llamarle los desarrolladores de sistemas de inteligencia artificial. Estos desarrolladores, ¿qué pasa cuando un grupo si solamente son hombres? Y si son hombres egresados de la universidad X privada, a diferencia de un equipo donde haya diversidad, donde tenemos hombres y mujeres de distintas edades, de distintas circunstancias, tal vez en términos de disciplinas, es multidisciplinario. Además, tenemos una pluralidad, por ejemplo, ahora en temas de la diversidad. Si tenemos un equipo de desarrolladores diversos, plurales, multidisciplinarios, vamos a desarrollar algoritmos que nos ayude a resolver problemas de manera más equitativo, pensando en perspectiva de género, pensando en la ¿cómo se dice? Transeccionalidad.
O sea, no solo mujeres, sino de distintas circunstancias, ¿no? Étnicas, etcétera. Y además, en la suma de los perfiles se da esta riqueza que se puede dar instrucciones a esos algoritmos, que no solo es uno. Para resolver un problema a veces necesitamos muchos. Un algoritmo que me ayude a determinar transversalización. Por ejemplo, pequeños resultados. Y piensen después que el resultado final es esa rebanada de pastel deliciosa que ustedes están imaginando ahora, de pastel de zanahoria, que puede tener poca o mucha azúcar, que puede tener un color naranja intenso o no. Y ese resultado entonces, en un sistema de inteligencia artificial, ¿no? Se conoce como el output. Entonces, ese sistema, ese proceso, ese conjunto de algoritmos, como ustedes pueden ver, tiene distintos componentes. Uno, todos los datos que usamos para esa ingesta de datos. Y aquí lo conecto con el tercer componente que les decía de justicia digital pensando en inteligencia artificial. Tenemos la necesidad, porque así lo requiere la inteligencia artificial, cualquier sistema, de contar con datos. Si no existen datos en un sistema de justicia en general, no vamos a poder usar o aplicar inteligencia artificial. ¿De dónde salen esos datos? Piensen ustedes desde que llega un documento a una oficialía de partes. La mayoría de las veces, pues presentamos en escrito. Ahora ya se están digitalizando los tribunales, los juzgados y lo podemos presentar en línea, pero normalmente usamos un PDF, cuando en otros lugares, desde el inicio, el documento ya se puede presentar en un formato tipo formulario, donde pongo los nombres, donde pongo cuál es el acto impugnado, cuál es el fundamento, cuál es la justificación, cuál es la jurisprudencia. Todos estos datos, cuando desde inicio se ingestan de manera estructurada, nos permite generar que un expediente no solo sea el PDF o la pila de papeles impresos que después ya no caben en un escritorio, sino que este expediente tiene datos y metadatos. Si esto lo multiplicamos por 1000 expedientes, entonces la inteligencia artificial, ese sistema que podemos usar para explotar esos datos, va a tener de dónde alimentarse. Si no tenemos datos, no va a haber justicia digital con inteligencia artificial. Va a haber intento de utilizarla, va a ser buenos deseos de querer utilizarla e incluso caer a veces en querer contratar una inteligencia artificial de algún proveedor para que digamos que ya tenemos inteligencia artificial, sin saber dónde esos datos, cuando se lo enviamos al sistema de inteligencia artificial de un proveedor, puede estar o no tratando los datos de manera indebida. Entonces, los datos son, se dice, el combustible de la inteligencia artificial. Si no generamos expedientes con datos abiertos, metadatos, que incluso conforme va pasando el transcurso del proceso, tenemos la demanda, el acuerdo, la contestación, etcétera. Cada uno de esos documentos puede ir generando metadatos de manera que conforme avanza, la necesidad de capturar sea menor y los datos que se puedan extraer y explotar de cada una de las actuaciones nos va a servir para que la inteligencia artificial aplicada a esto nos pueda dar en algún momento un documento que sea justicia predictiva, como le llaman. Por ejemplo, que con toda la información que ofrecen las partes, son datos, son información. También tenemos la información de las leyes, de las tesis, de las jurisprudencias, de sentencias de otros tribunales. Si todo ese conjunto de información es reutilizable, es decir, está en formato de datos abiertos, el sistema de inteligencia artificial puede cruzar los hechos que se describen en una demanda, la información de la ley, de las sentencias, de la jurisprudencia, y le podría dar al juzgador una propuesta de sentencia. Ahora, quiero cerrar con un ejemplo que me parece sumamente importante, primero haciendo referencia a cómo la inteligencia artificial puede ser utilizada para distintos componentes en términos ya de la función jurisdiccional.
Una de ellas es, por ejemplo, esto que ahora vamos a empezar en México de manera más importante, de la construcción de precedentes. Imaginen toda esa cadena de expedientes que han ido construyendo jurisprudencia, las sentencias, etcétera. Al final, el derecho como lenguaje, pues tenemos frases, oraciones que pueden constituir el argumento más importante de una sentencia. Imaginen 10,000 sentencias y que podamos analizar cómo un juzgado o un tribunal o un magistrado o una magistrada en lo particular, cómo ha votado desde hace 5 años utilizando o cruzando el mismo conjunto de elementos de la demanda, donde existieron las mismas circunstancias, y podemos identificar esto que llaman como la línea jurisprudencial o el ADN del razonamiento de un juzgador. Y con ello podemos identificar la congruencia y así la imparcialidad de la impartición de justicia. En algunos tribunales de algunos países se ha llevado este ejercicio y entonces hay aplicaciones para abogados postulantes que según las circunstancias del caso les puede decir el grado de éxito que tendría si presentan en una corte o en otra, porque todas las personas, incluyendo los juzgadores, tenemos sesgos. Entonces hay también estudios que dicen que cuando van a resolver un asunto de personas blancas o negras en Estados Unidos, quien recibe una sentencia más alta, ¿quién creen que son? Y los jueces también tienen sesgos. Entonces, una de las grandes beneficios del uso de inteligencia artificial, si está diseñado, como les dije, en un equipo plural, multidisciplinario, con diversidad, con multidisciplina, y cuidando estándares y metodología, y además cuidando que los datos de estos 10,000 casos que hemos analizado en un histórico de los últimos 5 o 10 años, nos podría ayudar a identificar los sesgos que son, digamos, razonables o los que son sesgos que permiten identificar algún tipo de mala praxis de un juzgador. Entonces, esta es, como yo veo, una de las grandes ventajas de utilizar inteligencia artificial, por supuesto porque analiza documentos de manera mucho más rápida, mucho más precisa y además detecta sesgos que nos ayuda a ir fortaleciendo la congruencia, la transparencia y la imparcialidad de los impartidores de justicia. Para cerrar, me gustaría dejar la reflexión de todos somos parte de este proceso de digitalización de la justicia. Tenemos que hacer una mirada integral, más holística, donde todos los actores y no solo quienes imparten justicia se suban a este tren de la justicia digital. Porque si tenemos un asunto y requerimos una documental pública y se la pedimos al Poder Ejecutivo local o federal o municipal y no están digitalizados, ya es un actor que no está abonando a la digitalización para la impartición de justicia más efectiva, más eficaz, más pronta. Entonces, debe ir más allá del Poder Judicial, debe tocar a todos los actores que puedan intervenir en un proceso para la impartición de justicia y tener presente que la tecnología, en gran medida estos posibles sesgos en el resultado dependerán de la calidad con que se desarrolla un algoritmo, un sistema de inteligencia artificial, de la calidad de los datos que se utilicen, que se puedan aprovechar para el sistema de inteligencia artificial y de la integridad como personas que intervenimos en la impartición de justicia. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Ernesto Ibarra por su participación. Abrimos en este momento un espacio si alguna persona desea formular alguna pregunta. Muchas gracias. Adelante. Gracias, buenos días. Felicidades por la exposición. Quisiera hacer una pregunta muy concreta. Aprovechando la participación del doctor, ¿qué se requiere para que el Poder Judicial del Estado de México y en cuánto tiempo trabaje con inteligencia artificial? Obviamente, grosso modo, sabemos que muchas cosas no dependen del Poder Judicial, hay que hacer cambios legislativos, pero en un proceso, hablando de esta inteligencia artificial, hablando del uso de los algoritmos,
en ese pastel que se proyectó. Ahora veamos en el proceso en cuánto tiempo el Poder Judicial tendría el trabajo de la inteligencia artificial y qué etapas se llevarían a cabo. Grosso modo, gracias. Sí. Me indica el doctor que vamos a recabar las preguntas y después él va a ir concatenando las respuestas. ¿Alguien más? Sí, Cristian. Gracias, buenos días a todos. Pues muy ilustrado me quedo con la exposición del doctor. Tan es así que me nacen algunas inquietudes. Hablamos de datos abiertos, que es el alimento para la inteligencia artificial. Hablemos así. También me nace la idea de la protección de los metadatos, porque si bien es cierto, los datos es lo que nos va a alimentar a la inteligencia artificial. Por lo tanto, la transformación de estos datos pasan a ser metadatos, que esos metadatos necesitan una protección. En el ámbito jurisdiccional, yo relaciono esto, ¿por qué? Porque tenemos un concepto de privacidad. Tan es así que puede haber casos análogos o similares, digo casos en el vulgo común, que serían asuntos, visto desde el punto de vista de los abogados, asuntos. Usamos el término casos porque es muy común, pero bueno, espero se entienda. Entonces, derivado de eso, a mí me nace la inquietud, ¿a dónde están los conceptos de privacidad? Si bien es cierto, nosotros en labores jurisdiccionales, cuando emitimos alguna sentencia, existe una versión pública, que se omiten los datos sensibles. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo en relación a eso digo, ¿cómo se pueden proteger los metadatos usando datos abiertos? Esa es mi pregunta. Gracias. Muchas gracias. Cristian. Sí. Sí, claro. Gracias. Gracias, doctor. Buenos días, doctora. Gracias. Voy a poner una nota que vi esta mañana sobre que el castillo de Chapultepec amaneció con estandartes de la casa de los Targaryen, de esta serie de HBO. Y pues alteró mucha gente porque las imágenes estaban muy bien realizadas y hubo gente que de verdad pensó que la intervención al castillo de Chapultepec había sido real. El INAH dice que hay un uso indebido de imagen, un uso indebido de monumentos históricos como es pero el monumento nunca fue intervenido, fue usado, fue realizado a través de la inteligencia artificial. Y el INAH dice aquí, perdón, voy a leer una breve parte donde dice que llevará a cabo las medidas legales conducentes debido a que se trata de un uso indebido de imágenes de monumentos históricos. ¿Qué dice las productoras de esta serie? El uso de la IA no se encuentra formalmente regulado. El monumento nunca fue intervenido y por el contrario lo pone con cierta trascendencia en el mapa actual, que incluso fomenta temas turísticos, temas de conocimiento, y el documento no fue afectado de ninguna, perdón, el monumento no fue afectado de ninguna manera, no se dañó la imagen pública y no hay una afectación tal cual. Entonces aquí hablamos de dos temas que son muy interesantes. Uno es si hubo o no una intervención del castillo de Chapultepec y hasta dónde se puede interpretar que hubo una intervención. Segundo, a lo mejor la fotografía lo tomó algún empleado o es una fotografía de repositorio público que no tenga un uso restringido. Y tercero, y el más importante, es cómo se está llevando la línea de una posible regulación, que no puede ser una línea tradicional. No puede ser una línea con la que siempre nos hemos regulado el último siglo, tiene que haber un pensamiento diferente, pero partimos de que si es o no una intervención y qué alcance tiene este tipo de imágenes. Gracias. Muchas gracias, Cris. Con la compañera de acá, por favor. Hola, buenos días, doctor.
Bueno, me parece muy interesante la plática y pues mi siguiente pregunta es, como bien lo dijo, el juez robot sería muy interesante pues en la inteligencia artificial, pero también para mí, para usted, ¿cuáles son los desafíos y riesgos de la inteligencia artificial en el derecho? Como bien sabemos, pues sería un robot y pues no tendría la memoria humana y pues sí me causa intriga pues saber cuál es su punto de vista también. Y pues muchas gracias también. Gracias. Ernesto. Tenemos por ahí. ¿Dejamos aquí o resto? Por último, Ginita, ¿está por ahí un compañero? Adelante. Bueno, yo nada más tengo así como una pregunta, ¿cómo impacta la manipulación de los datos y la falsificación en los derechos humanos? Hablando de la exponencia de la IA, yo siento que sería como que un impacto muy fuerte dentro de la sociedad. No sé si podría dar una explicación acerca de esto. Bien, muchas gracias por las preguntas. Estas preguntas pueden constituir preguntas de hipótesis para una tesis doctoral. Bien, voy a empezar entonces. Primero, en el caso del Poder Judicial del Estado de México, en principio parto del hecho de no conocer el nivel de madurez, por así decirlo, en la digitalización o en los distintos componentes que serían los habilitantes para implementar un proyecto de incorporación de inteligencia artificial. Lo que sí es importante de alguna forma señalar desde mi perspectiva, como ya lo decía, me parece que el Poder Judicial del Estado de México ha avanzado bien en los últimos años en la digitalización y eso augura mayor probabilidad de que se pueda concretar un proyecto que identifique un caso específico de todo ese proceso donde se incorpore la inteligencia artificial con un sistema idealmente de desarrollo propio, de código abierto y que nos permita ir madurando, que se visualice un proceso permanente de innovación y de mejora continua, que no haya desesperación de si no funciona en 5 meses te despido o como ya me voy del Poder Judicial en 5 meses, esto tiene que quedar listo en 4 meses. Esos son a veces enemigos de un proyecto exitoso, porque esto requiere tiempo, madurez y que las personas que intervienen también se convenzan de esta labor. La segunda, respecto a los metadatos, recordemos que para que algo sea dato abierto ya pasó un filtro donde cumplió los estándares de privacidad y protección de datos personales. Los metadatos son información relativa a la descripción de un objeto que no está vinculada a información personal. Por lo tanto, el metadato de origen no es un dato personal. Es, por ejemplo, la hora en la que yo ingresé a la oficialía de partes. No, si solo tengo la hora, no conecto con una identificación, entonces no hay dato personal. Elementos descriptivos del propio objeto no hacen constitutiva de datos personales. Pero sí es cierto que debemos proteger la privacidad y por eso incluso las versiones públicas ahora se hacen con inteligencia artificial, que hacen un barrido de manera muy rápida y muy precisa, contemplando información precargada de todos los datos, tipos de datos y elementos legales, jurisprudencias, etcétera, para que cuando lo reconozca lo pueda detectar y genera versión pública. La tercera, sobre el uso de inteligencia artificial para la intervención de monumentos. Yo considero que no hay una violación a la ley, creo que es una postura, digamos, muy moralista, ¿no?, de los monumentos o tal, y lo mismo lo vemos en la bandera, cuando un boxeador sale con la bandera o el escudo, en relación a la diferencia de cómo en Estados Unidos tiene una concepción diferente. Hay un caso parecido cuando tuve la oportunidad de trabajar en la coordinación de estrategia digital, impulsamos datos abiertos e información abierta y la idea es que las fotos de esculturas y monumentos públicos pagados con recursos públicos se considerara información pública incluso para que las personas hicieran uso comercial. Entonces ustedes podrían emprender un negocio de playeras
y estampar la imagen de las pirámides, de una escultura, etcétera, y el gobierno no tendría por qué generar esto como una restricción. Pero ha sido un cambio gradual de esa cultura que les digo, porque los servidores públicos se creen dueños de lo que el Estado con recursos públicos construye o diseña. Entonces, por ahí yo lo veo. Y el tema de la manipulación de datos, bueno, faltó algo sobre la regulación de inteligencia artificial. Hay dos grandes posturas. No regulamos tecnología, sino conductas. Eso es en principio lo que aprendemos en derecho. La regulación que ya tenemos tiene una serie de bienes jurídicamente protegidos, la intimidad, el honor, la imagen, la propiedad, etcétera. Si se afecta o no con una tecnología más avanzada que con otra, el derecho ya protege el objeto o digamos, bien jurídicamente protegido o de entrada la dignidad. Olvídense de si existe una ley para que sancione al que haga uso de inteligencia artificial y que con ella manipule una imagen que pueda afectar la dignidad de una persona. Si no existe la redacción legal, sí existe la protección de la dignidad. El gran problema es cómo se enseña el derecho de este punto de vista muy literal, muy de apegarte a la redacción del texto. Dice, es que ahí no dice inteligencia artificial. Tenemos que crear una ley. Ese creo que es uno de los grandes retos a nivel mundial y que hay estas dos discusiones. En algunos casos tal vez sí amerita que se describa y también entra ahí la labor de los juzgadores, de las personas juzgadoras, de una interpretación conforme, de una interpretación donde la dignidad y los derechos humanos están al centro y que sin importar la tecnología, cuando se afecte un derecho, debe haber una sanción o debe haber forma de reparar el daño. Y la pregunta del compañero, hay una gran preocupación a nivel mundial por el uso de inteligencia artificial que manipule, porque el contexto del objeto que se manipule puede ser de muy alta dimensión. Imagina la manipulación de un video de Biden, el presidente del país más poderoso, que ya sabemos en este contexto bélico que se está llevando a cabo entre Rusia y Ucrania, puede hacer una manifestación pública que alguien manipuló con tal nivel de precisión, de dificultad para detectar que hubo manipulación, el llamado deepfake, y todos nos creemos esa imagen donde el presidente Biden está diciendo que mañana inicia la Cuarta Guerra Mundial. Entonces puede ser eso o manipular algo donde no importa, no afectaste a nadie, manipulo este ramo, ¿quién se va a quejar? Entonces la escala es de algo tan insignificante a una escala que pueda comprometer la paz y las relaciones internacionales. Pero es una preocupación que sigue y nos toca a todos ser parte de ello. Por ejemplo, la desinformación, somos parte si evitamos dar un retweet o compartir y si tenemos el criterio y el juicio para decir esto es falso, esto es desinformación y no solo no lo comparto, sino tal vez hasta lo denuncio en las propias plataformas. Muchas gracias. Muy amable, muchas gracias, doctor. Y bueno, a todas y todos, bueno, pues no crean que nada más nos mandó aquí el doctor Ricardo Sodi y el doctor Abreu sin que les apliquemos examen. Ahora viene el examen, ¿ok? Todos, por favor, en su mano izquierda su teléfono celular. ¿Listo? Muy bien. Manita derecha libre, que no tenga nada en su manita derecha. Perfecto. Recordarán ustedes que a partir del 2008 en este país hubo una transformación profunda y el principio pro persona, vamos a denominarlo así, se puso en el centro como siempre debió haber estado. En este sentido, recuerden que la persona humana es el centro de imputación normativa, no se nos olvide. Entonces, con la manita derecha en el corazón y el teléfono en la mano izquierda, les voy a aplicar lo mismo que les hago a mis alumnos y alumnas. Soy profesora del Tecnológico de Monterrey, Campus Toluca, desde hace casi 22 años. Entonces, ¿recuerdan nuestras clases de inglés? De repeat after me. Ok. Primero yo. Digan, primero yo. Luego yo. Y al final yo. ¿Qué significa eso? Que así como tenemos una serie de derechos, también traemos aparejadas una serie de obligaciones.
Entonces, así como usamos esta chunchita, ¿sí?, para cualquier cantidad de situaciones que nos faciliten la vida, primero yo voy a cuidar de mi persona para que este instrumento sirva para que esta persona pueda brindar una mejor vida, un mejor disfrute de sus derechos y también de sus obligaciones para consigo mismo y para con los demás. ¿Sí queda claro? Gracias. Gracias por ser parte de este examen. Agradecemos la brillante participación de nuestro conferencista. En este momento, la doctora Verónica Hernández Alcántara hace entrega de un merecido reconocimiento, así como de un obsequio artesanal mexiquense al doctor Ernesto Ibarra Sánchez. En este mismo acto se hace entrega de un muy merecido reconocimiento a la doctora Verónica Hernández Alcántara por su destacada moderación de esta conferencia. De esta manera, damos por concluida esta conferencia. Los invitamos a permanecer en sus lugares. En breve, conferencia magistral intitulada Revolucionando el razonamiento probatorio a través de la teoría jurídica computacional. El caso de los prototipos